La implantación de la política se refiere al conjunto ordenado de actividades de gobierno con el apoyo social mayoritario de empresarios, profesionales y trabajadores destinadas al logro de los propósitos y objetivos planteados, es decir, poner en práctica o ampliar todas aquellas acciones con miras a un problema, para decirlo o resolverlo, tomando en consideración los diferentes intereses, valores y visiones de las partes involucradas. De esto depende el éxito o fracaso de un proceso, ya que si se cuenta con los recursos económicos necesarios, se presta atención a los diferentes operadores que intervendrán, se utiliza una estrategia adecuada y la táctica o método a emplear, es muy factible que se cumplan los objetivos previamente establecidos y se logre el fin determinado. Un ejemplo que estamos viviendo actualmente sobre la implantación de la política es sobre el COVID-19. El organismo ejecutivo estableció dar una ayuda económica de 1.000 quetzales a las personas más necesitadas. Esta sería la política de gobierno y la implantación de las políticas serían previamente obtener los recursos económicos y seguidamente realizar todas las actividades determinadas a cumplir con este objetivo. Evaluación y sucesión de las políticas. Y hay tres despliegues que son totalmente fundamentales para la evaluación de las políticas. Entre ellos está ex ante, concomitante y ex post. El ex ante es la evaluación principal, o sea, es antes de, y es una de las más importantes porque mira hacia el futuro. Y es el soporte para hacer una política pública. La que le sigue es el concomitante, que este es como se hace la evaluación antes de, se hace la evaluación de cómo va, de cómo se ponen los objetivos, como por ejemplo, si dijeron que iban a encuestar a 100 personas y solo llevan 20, entonces tienen que hacer un cambio de su planificación para poder llegar a esa meta. Y por último está el ex post, que este es ya de último, o sea, de allá solo se miran los resultados, eso se enfoca en los resultados y se tiende que es a largo plazo, entonces por eso se llegan a hacer como de 5 a 8 años para poder ver los resultados que se implementaron. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué no se va esa evaluación siempre? Y pues es muy sencillo, además de que los gobernantes no participen mucho con esa evaluación, también se ponen diferentes problemas, como lo que son carácter técnico y carácter instrumental. Y para una buena evaluación se necesitan indicadores muy buenos, que como por ejemplo pueden ser qué vamos a medir o con qué arreglo, a qué referencia. Pero no es sencillo igual porque está siempre sujeta a una discusión política porque puede variar los resultados de valoración. Pero no siempre se necesitan evaluaciones, sino que también es muy notorio. Como por ejemplo uno puede ver los logros que está haciendo la política con el número de escuelas construidas o con la cantidad de niños vacunados. Y también está la valoración outcome, que aquí se fija el índice de los conocimientos de los estudiantes o la mortalidad infantil. Y más bien esto solo se basa en estadísticas, ¿verdad? Todo lo que se hace, todo lo que se está logrando es por medio de estadísticas y ahí se van dando cuenta que también están haciendo la política pública. Sin embargo, para tener una buena evaluación, si en dado caso se haría, que es muy fundamental siempre, pero siempre cuesta hacerla. La eficiencia de eso siempre va a ser el análisis en las evaluaciones. Si no hay análisis en las evaluaciones, no se puede ver si la política es buena o no. Gracias. Sea quien sea el autor y por refinadas que sean sus técnicas de análisis, es muy probable que su veredicto sea discutido por el gobierno si es muy estricto y por la oposición si es muy benévolo. Por eso las políticas públicas son materia de controversia entre todos los que buscan ver colmada la diferencia entre sus expectativas. En realidad, pocas políticas son drásticamente eliminadas. Pese a todo esto, podemos extraer dos conclusiones. Uno, que es fácil reconocer la importancia de la aportación que hacen cada una de las etapas de económicos, médicos, de educación, etc. Y dos, que es aún más evidente que cada una de las etapas de este ciclo reaparece en primer plano su sustancia propiamente política, sobre todo los fines deseables y medios convenientes. Los actores de proceso, líneas, triángulos y redes.
3 son los esquemas que se ofrecen para describir estas relaciones. Un primer esquema responde a una visión muy lineal y simple del proceso. Grupos de intereses, partidos y el Parlamento. El esquema número 2 identifica 3 actores colectivos que forman un triángulo de hierro y controlan la producción y la aplicación de políticas. Estos 3 actores son los representantes parlamentarios, los grupos de intereses y los miembros directivos de burocracia. El tercer esquema adopta la forma de una red, ya que acá se pueden unir los dos esquemas anteriores para formar esta red. Este esquema se diferencia con los otros dos. Una, porque es más amplio de actores, y la número 2, porque hay más relaciones multilaterales entre ellos. Gracias. Influye la política sobre las políticas. Se podría concluir que la política y sus protagonistas más visibles, como instituciones públicas, sistemas de partidos en gobiernos, tienen una influencia secundaria y a veces insignificantes sobre las políticas públicas. Los gobiernos socialdemócratas han incrementado el gasto público destinado a políticas sociales y han intensificado la acción pública en este terreno. Este incremento no ha existido o ha sido más reducido cuando han predominado gobiernos de orientación conservadora o moderada. Se han definido en funciones de 2 variables. La primera nos indica si la iniciación de una política determinada es de carácter reactivo, responde una crisis ya abierta o anticipativo, se adelanta al posible estadio de una crisis. La segunda se refiere a la relación existente entre los principales actores. Se ha concluido la existencia de 4 estadios. Está el anticipativo consensuado, el reactivo consensuado, el anticipativo impositivo y el reactivo impositivo. Intervienen, por tanto, en este proceso una serie de factores, como el cuadro institucional, sistemas de partidos, valores culturales, etc., que diferencian a un sistema de otro. Si es así, a la pregunta si influye la política